¿Cómo está familia? ¿Cómo están amigos? Hoy recordamos un día interesante en la palabra de Dios. Inclusive nada está registrado de este día. Quisiéramos saber qué pensaba la gente, qué estaba sintiendo, porque un día como hoy, el día anterior a este, habían crucificado a Jesús. Habían visto morir en esa cruz al Señor Jesucristo el Salvador. Y es por eso que yo quisiera ir a la mente, a ese momento en que ellos estaban al día siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué sentían? ¿Qué pensaban? Seguían llorando seguramente. Seguían todos atónitos por lo que había pasado. Había un shock todavía entre todos los seguidores de Cristo. María, su mamá, sus discípulos, sus seguidores, su familia, todos sufriendo por lo que habían visto el día anterior. No era fácil salir de esto. No era fácil porque el Mesías esperado por ellos había muerto. El domingo anterior a este, la gente lo aclamaba como un rey. Lo recibía con palmas, lo recibía gritándole, Hosana en las alturas. Al fin ha llegado nuestro Mesías. Porque ellos estaban con la esperanza de que Él salve al pueblo judío. Ellos estaban con la esperanza de que el Salvador al fin había llegado y los recibían el domingo. Pero días después, esa misma gente que gritaba, bienvenido Rey, ahora gritaba que le crucifiquen. Y es más, cuando les dieron a escoger entre un delincuente y Jesucristo, aún sin haber sido encontrado culpable de nada, todos gritaron que se le dé la muerte más humillante que había en ese momento para el peor de los delincuentes, que era esa cruz del Calvario. Todos sabemos cómo sufrió. Esa misma gente hacía pasillos, ahora ya no gritándole el rey, hacía pasillos esperando mientras él llevaba su cruz hacia ese monte. Y todos gritaban y lo escupían y lo humillaban. Y si era posible lo golpeaban más inclusive de lo que lo habían golpeado los mismos soldados romanos. Desfiguraron su rostro, clavaron espinas en su cabeza. Él sangraba, me imagino que el sudor, la sangre no lo dejaba ver el camino y él seguía con esa cruz arrastrándose. Mientras la misma gente que lo había aclamado ahora ya gritaba que era un delincuente y que lo crucifiquen. Qué dolor. Qué dolor para la gente que creía en Cristo. Pero más que un dolor, había una incertidumbre, habían dudas, habían preguntas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con ese Mesías? Ellos habían visto milagros, habían visto de gran manera crecer la persona de Cristo, como el Mesías mismo, y tenían esa esperanza puesta. Y sabían, y yo creo que en el momento que Él fue crucificado, inclusive ellos esperaban que los cielos se abrieran y un ejército de ángeles descienda y comienza a destruir a los soldados, y que alguno los saque de esa cruz, cure sus heridas, ponga su corona, le entregue su espada, lo haga rey ante todos. Eso es lo que esperaban. Pero ¿saben qué? Nada de eso pasó. Un día de silencio, recordando lo que había pasado. Lo único que se escuchó en esa cruz fue Jesucristo sufriendo por nuestros pecados. Cuando sintió nuestro pecado en su espalda, Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Había mucho dolor en esa frase. Sintió lo que nosotros debimos haber sentido, lo que el pecado hace en la vida de alguien. Y momentos después, ya con el último suspiro, Él dice: consumado es, y murió. Nada de lo que ellos esperaban. ¿Saben qué? Jesucristo, días antes, momentos, milagros antes, cuando estaba con sus discípulos, les había dicho que Él iba a resucitar. Y yo me los imagino en carne y hueso, ellos pensando en ese momento: ok, ahora va a resucitar seguramente. Ya lo vimos caer, murió. Lo bajaron de la cruz, lo envolvieron
y lo llevaron a la tumba, una cueva, cerraron una piedra inmensa para que nadie entrara y no resucitaba. Yo creo que estamos viviendo uno de esos momentos. Yo creo que en ese entonces todos esperaban que Dios intervenga con su poder. Todos deseaban que Dios abra los cielos, que saque de esa cruz a Jesús, y no lo hizo. Yo creo que cuando muere Jesús, ok, ahora sí seguramente los ángeles van a rodearlo y Él va a resucitar como lo había prometido. Y nada de eso sucedió. Todos querían que Dios intervenga, que ya entre en acción, porque veían cómo sufría Jesucristo y ellos mismos sufrían. Era terrible ver ese momento. Pero Dios no intervino. Dios estuvo en silencio, viendo todo lo que pasaba, porque había un plan en todo eso. Había un propósito en todo. Y ellos no lo entendían en su momento. Y yo, ahora en este tiempo, me pongo a pensar que estamos viviendo también días de silencio. ¿Usted no se ha sentido confundido con el silencio de Dios alguna vez, hermano? ¿Usted no ha sentido de que quiere que Dios le responda en esta pandemia? ¿Cuándo va a intervenir? Dios estará mirando el sufrimiento de todos. Dios estará viendo cuántas personas están muriendo en este momento, cuánta gente, cuánto dolor. Y queremos que Dios entre en acción ya, porque sabemos que lo puede lograr. Sabemos que sí lo va a lograr. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando nosotros estamos en esos silencios, nos asusta. Nos asusta mucho, porque ahora ya no solo vemos las muertes que están pasando por pantalla en otros países, ya ingresó a nuestro país. Y eso nos asustaba, pero ya ingresó a nuestra ciudad también. Y eso nos asusta ahora mucho más. Ver personas que quizás conocimos que puedan fallecer por este virus. ¿Cuándo va a entrar Dios en acción? Es lo que todos queríamos y quisiéramos saber. En la palabra, cuando vemos uno de sus versículos, es clave entender qué es lo que Dios ahora está pensando seguramente. Isaías 55, versículo 8 y versículo 9 nos va a decir lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis pensamientos no son sus pensamientos. La forma en que yo actúo no es la forma en que tú conoces, la que tú esperarías quizá. No es la forma en que Dios hace las cosas, porque Él sí está en control todavía de todo. ¿Saben qué? Lo que más nos asusta es perder el control a nosotros de las cosas. Cuando nosotros estamos en medio de un momento tan doloroso y tanta tormenta que sentimos, nuestra fe y nuestra confianza se debilitan. En lo que habíamos creído tanto y en lo que nos habíamos preparado quizás en algún momento para entrar en algún momento tan doloroso como el que estamos viviendo hoy. Tantas promesas que habíamos escuchado antes de esta cuarentena. Nosotros, ¿cuántas veces no habíamos leído la palabra de Dios que hablaba de sus promesas de amor, sus promesas de poder, sus promesas de cuidado con nosotros? ¿Cuántas veces no habíamos leído eso? Pero ahora que estamos en medio de las circunstancias y no podemos controlarlas, nos asusta. Nos asusta. Y no es fácil creer en esas promesas que sí van a suceder. Dios va a cumplir sus promesas. Él nunca ha fallado a alguna de sus promesas. Pero qué difícil para nosotros es entender ahora. Y el no entender la situación es lo que nos da miedo. El no controlar todo lo que está a nuestro alrededor
es lo que nos da miedo. ¿Y saben qué? Es como que nosotros condicionamos nuestra confianza en Dios de acuerdo a lo que nosotros podemos controlar. Condicionamos nuestra confianza en Dios de acuerdo a lo que podemos ver nosotros. Y nosotros solo controlamos lo que nuestra vista alcanza en algún momento. Pero Dios está desde arriba. Dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Mientras nosotros estamos viendo en este ángulo hasta donde llega nuestra vista y solo vemos lo que nos sucede alrededor, Dios está mirando de una forma panorámica todo lo que está pasando, el antes de esta pandemia, el durante de esta pandemia y el después de esta pandemia. Pero nosotros queremos que Dios actúe ya, pues quisiéramos que entre y de una vez y calme esto. Y que saque la cura perfecta y que nos aliviemos y que podamos salir. Quisiéramos estar afuera, quisiéramos estar con nuestros amigos, nuestra familia, abrazarnos. Quisiéramos sentir confianza de que todo está bien. Pero en este momento sentimos todo lo contrario. Es todo lo contrario a eso lo que estamos sintiendo. Y eso nos asusta. Y queremos que Dios intervenga ya. Pero sus tiempos, sus pensamientos, sus caminos no son los nuestros. Nos cuesta entender. Nos cuesta entender, pero Dios está desde arriba, antes, durante y después. Y ahora nos toca vivir el durante. Y es para este tiempo que Él nos había dado tantas promesas de amor y de protección, de refugio, de cuidado. Quizás alguien cercano a usted pueda ser contagiado de ese virus. Quizás nosotros podamos llegar a ser contagiados de ese virus. Pero Dios va a estar con nosotros en medio de la tormenta. Esa es una de sus grandes promesas. Su gran promesa es no quizás sacarnos de la tormenta, pero sí estar con nosotros cuando esa tormenta llegue. Hermanos, nos toca estar en este tiempo. Es un tiempo duro y se ha puesto ahora mucho más duro porque no lo entendemos y no logramos controlarlo. Y es eso lo que nosotros nos pone más nerviosos y nos da miedo. Y nos da miedo, pero Él está muy arriba, entendiendo todo lo que pasa. Su amor, su cuidado no es condicional como nosotros sí lo condicionamos. Si nosotros no entendemos, sí lo condicionamos. Si nosotros no lo controlamos, entonces sí lo condicionamos. Y sabe que Él no va a fallar a sus promesas. Iglesia, es el momento en que nosotros tenemos que agarrarnos más fuerte de la palabra de Dios. Debemos aferrarnos y debemos dar esperanza a otros que no la tienen en este momento. Nosotros sí sabemos quién es Dios. Tenemos que compartir la experiencia que hemos vivido cuando le entregamos nuestra vida a Dios. Tenemos que saber que cuando hablemos de Dios en estos momentos, algo mágico, algo fuerte, milagros van a suceder en la vida de alguien más. La iglesia no puede estar callada en este momento. La iglesia está llamada más que nunca a salir por donde podamos ir con este mensaje. Cristianos, estamos llamados a eso. Hermanos, es un durante que nos está tocando vivir muy doloroso, sí. Pero cuando Dios está mirando el panorama desde arriba, hay muchas cosas que también son muy buenas que están pasando en nuestro planeta. Hay muchas cosas buenas, gente se está acercando a Dios más que nunca. El planeta se está renovando. Se ha renovado más que nunca. Y eso no hubiera sucedido si el planeta no se detuviera durante este tiempo. Nada justifica el dolor que podemos sentir por las personas que han fallecido. Pero confiemos en Dios. Dios todavía tiene un plan.
Yo me imagino y vuelvo al día siguiente cuando crucificaron a Jesús. Ellos no tenían el panorama completo, no tenían idea de lo que iba a pasar. No sabía en ese preciso momento aquellos que habían dicho ser seguidores de Cristo, qué iba a pasar con ellos si el Mesías ya estaba muerto, si su esperanza estaba muerta, si su seguridad, Él daba seguridad, porque hacía milagros y todos entendían lo que Él decía y era una seguridad increíble, pero ahora ya no estaba. ¿Se imaginan la vida de ellos también? Esa incertidumbre, esa duda, tantas preguntas. Es lo mismo que estamos viviendo hoy. Así como hubo esos días de silencio, ese día de silencio en aquel entonces, hoy hay días de silencio aquí. Pero este silencio no es para que nosotros nos destruyamos espiritualmente, sino para que reforcemos esa confianza y esa fe en Dios. El llamado para la iglesia, cristianos, es que renovemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Hermanos, yo recuerdo cuando tuvimos todo el incendio en la Chiquitanía, un incendio realmente incontrolable. Eran momentos donde todos salían a ayudar y era un momento también donde la fuerza ya no daba más. Todo lo que estaba al alcance del hombre se hizo. Se trajo equipos que nunca hubiéramos pensado que llegaran. Personas de otros países llegaron a ayudar. Todo el personal de bomberos, policía, voluntarios, hicieron todo el esfuerzo posible. Y en algún momento bajaron los brazos y dijeron, no podemos más. Dios, te pedimos que intervengas porque no podemos más. Ese incendio se apagó muchos días después, cuando también hubieron fallecido. Y solo se apagó cuando Dios intervino. Mis hermanos, mis amigos, Dios va a intervenir también en esta pandemia. No en el tiempo que nosotros deseamos que sea ya, ahora, mañana mismo, pero sí en su tiempo. Y no es que tengamos un Dios que disfrute del sufrimiento o del dolor que se está generando en el mundo. El dolor y el sufrimiento de esta pandemia es consecuencia propia del humano. Es consecuencia, pero Dios en su amor va a intervenir y va a frenar todo esto. Tenga por seguro, confíe nuevamente. Querido hermano, querida hermana, cristianos y también cristianos anónimos que están ahora. Es hora de que salgamos y es hora de que nos alineemos nuestra confianza nuevamente en Dios. Que nos acordemos de los milagros que hemos sentido en carne propia en nuestras vidas. Que nos acordemos de las promesas que tenemos escritas en su palabra, porque Él interviene y cambia todo lo que va a pasar. Pero es el momento en que nosotros volvamos a los pies de Cristo. Volvamos con un corazón humillado porque Él nos va a escuchar así. Nos va a escuchar a un pueblo humillado. Dejemos todo lo que creemos que podemos hacer bien. Dejemos de creer que somos autosuficientes y entreguemos nuestra confianza nuevamente en nuestro Creador, en nuestro Salvador. Todos sabemos lo que hizo en nuestras vidas. Y es hora de hablar del Dios de milagros, que lo va a lograr, pero en su tiempo. En su tiempo. Volvamos nuestra confianza y nuestro corazón a Cristo hoy. Y querido amigo, usted que también está sufriendo en este momento, tiene tanto dolor. Usted que ha escuchado también de Dios, pero nunca entregó su vida a Él. Yo le pregunto,
¿En quién puso su confianza hasta hoy? ¿En la tecnología? ¿En el dinero? ¿En el conocimiento del hombre? ¿En sus fuerzas? ¿En lo que usted hacía tan bien? Pues le digo que eso hoy, tecnología, dinero, conocimiento, lo que usted pueda hacer bien, no tiene ningún valor ante este virus. Ese virus está arrasando con todo eso y con la vida de muchos. ¿En quién, en qué ha depositado su confianza hasta hoy? Yo quiero invitarlo a que usted deposite la confianza en aquel que sí va a cumplir sus promesas, en aquel que nunca le va a fallar a usted, en Dios, en Jesucristo, que quedó en esa cruz para derramar una sangre preciosa por su pecado. Él ya hizo una obra maravillosa. Él ya cargó su pecado en esa cruz. ¿Por qué no confía hoy en el último recurso que usted nunca quiso hacer, que es Dios? Y le aseguro que Él no lo va a desilusionar. Él está esperando que usted vaya a sus pies y entregue su vida a Él. Hágalo de corazón. Si usted necesita ayuda, alguien con quien hablar de toda la palabra de Dios, si usted está buscando esperanza y no sabe cómo encontrarla en este maravilloso libro que es la palabra de Dios, pues acérquese a nosotros, escríbanos, acérquese a personas que usted sabe que han depositado su confianza en Dios y que le han hablado de Dios en algún momento. Hoy es el momento de que Dios escuche a un pueblo humillado, porque nuevamente ya no podemos hacer nada. Todo se salió de nuestro control y de nuestro entendimiento y nos asusta. Depositemos nuestra confianza en Dios hoy. Que Dios lo ayude, que Dios bendiga su corazón, que Dios le dé fortaleza hoy y todos estos días hasta que Él intervenga y usted vea un milagro.